Muy buenas noches, Javerim y Javerot. Bienvenidos a nuestro estudio de Torah. Hoy, 5 de Lul, que comienza, pensé que era 4, 5 de Lul, Motzei Shabbat Kodesh. Que hayan tenido todos un muy buen Shabbat y entramos directamente en materia. La vez pasada aprendimos que los grandes dones que Dios dio a la humanidad fueron su intelecto y la capacidad de recibir información correcta. Habíamos dicho que esto por lo general se traducía como sabiduría, pero lo que dice el texto árabe original es ciencia. Y de una manera muy natural, Ibn Pakuda dice, la ciencia se divide en tres, ¿cierto? Las ciencias de la naturaleza, las ciencias prácticas y las ciencias de Dios, las ciencias de lo divino. Aquí estamos haciendo una taxonomía, es decir, una organización, un cuadro, un organigrama del conocimiento humano y del conocimiento particularmente de un judío sefaradí del siglo X en el apogeo del intercambio cultural que había en Sefarad. Y que esto es revolucionario, esto parece aburridorcísimo. Uy, Rabino nos va a dar listas. Sí, lo revolucionario del encuentro del pensamiento griego, la gente que habla, el espíritu de Grecia, el espíritu de Atenas, el espíritu de Grecia, particularmente en términos científicos, se reduce a una cosa: organizar el mundo. Taxonomía. Aristóteles era principalmente un biólogo. ¿Ok? Y para esto, esto nos ayuda a organizar cómo están relacionadas las cosas. Entonces, aquí nos va a mostrar Ibn Pakuda cómo él ve el mundo de la Torah, cómo él describe el mundo de la Torah. Entonces, habíamos hablado tres ciencias y ahora vamos a subdividir esta al-alam al-ilahi, la ciencia de lo divino. Vamos a ver en qué se basa. Se divide también en tres. A Ibn Pakuda le gustaba el 3. Es un número muy bueno para retórica. 3 y 4. Si ustedes ven en la Mishnah, que recordemos era un texto que se memorizaba. La gente no tenía libros de la Mishnah, la gente memorizaba la Mishnah. Hay fórmulas de 3 que no son 4, 4 que no son 3. Son fórmulas mnemónicas. El número 3 y 4 es un número muy útil para organizar información. Si ustedes piensan tablas que les ponen a hacer a los niños en el colegio, la tabla de ¿qué sabemos de Simón Bolívar? Entonces, nació bullet points. Eso es parte del pensamiento taxonómico y este es una aplicación de la taxonomía a qué ve él como el contenido de la Torah. Las puertas que el Creador ha abierto para el conocimiento de su religión y su Torah son tres. ¿Por qué tengo aquí religión en paréntesis? Porque esta palabra es una palabra que no tiene cabida en un lenguaje judío. Religión viene de religio, religar, reconectar, lo cual supone una separación del Creador. Esa no ha sido una visión judía. Y si vamos al texto árabe, la palabra aquí es aldina, que va a acabar siendo términos de alajá. ¿Ok? Entonces, esta palabra dat, que también Ibn Tibón, en la traducción hebrea, mantiene, le da'at torato, pero aquí lo invierte. Dina para él es Torah y dat es sha'aria. ¿Cierto? La palabra que se habla de sha'aria, la ley islámica, aquí lo que está hablando Ibn Pakuda estamos hablando de mitzvot. Y hay diferentes tipos de mitzvot. La primera es inteligibles, perfectos, libres de todo daño. Si ustedes van a algunas traducciones, van a ver que aquí dice intelectos libres de todo daño.
Mala traducción. En el árabe está en plural. Lo que estamos hablando son pensamientos perfectos, libres de todo daño. Ya nos va a hablar Ibn Pakuda de que estos son cosas a las que nosotros llegamos a través de la razón. Cosas como demostraciones de la unidad de Dios. Pensamiento organizado, inteligibles perfectos, demostraciones. Cosas que lógicamente, racionalmente, tienen peso de causa. La segunda es el libro de la Torá de Hashem verdadero, es decir, el libro verdadero de la Torá de Hashem. Creo que voy a cambiar traducción en proceso. Revelado a su enviado. Por supuesto, sabemos que esto es Moshe. Esto es lo que dice en la traducción de Ibn Tibón. La paz sea con él. Y aquí Ibn Pakuda está siendo o tremendamente talentoso como escritor o un poco muy arriesgado, porque cuando uno ve el texto, lo que él dice, esta es una directa frente al Corán, diciendo Rasul, utiliza y no dice Moshe en ningún lado, dice el libro de la Torá revelado a su Rasul alayhi salam, sobre él sea la paz, que es como los musulmanes se refieren a Mahoma. O no sé si esto fue tal vez para evitar censuras. No sé qué tanta censura. Ciertamente había censura de lo que los judíos podían y no podían escribir. Censura tanto de las autoridades musulmanas bajo las que vivían como de las autoridades rabínicas locales. Pero acá, por supuesto, estamos hablando de Torat Moshe. Los 5 libros de la Torá. Y la tercera, la tradición que hemos recibido de nuestros mayores, quienes a su vez la recibieron de los profetas, la paz sea con ellos. El gran Rabí Saadia, de bendita memoria, ya habló sobre esta puerta en suficiente medida. El Saadia del que se habla aquí es Rabí Saadia Gaon. Rabí Saadia Gaon es posiblemente una de las figuras más importantes de la historia judía, en el sentido de el gaonato, cuando se acaba el Talmud. El Talmud se termina de compilar justamente cuando Irak, Babilonia, donde vivían los rabinos, es invadida por los árabes. Y se establece un califato. Y los rabinos se comienzan a organizar en el liderazgo rabínico en los 2 líderes de la yeshiva de Sura y la yeshiva de Pumbedita. Estas son yeshivot fundadas antiguamente por los primeros amoraim, por Rab y Shmuel, o sea, una línea continua de estudiante-alumno a los rabinos del Talmud, que tenían una línea directa a los rabinos de la Mishnah y ellos a los Nevi'im, y ellos nos han pasado tradiciones correctas. Y entonces se organizan estas 2 figuras como los Geonim de Babilonia. Y lo más cercano que el judaísmo ha tenido a papas, a una autoridad central inapelable, fue en este momento. Y en el siglo IX-X, Saadia Gaon, que tiene la particularidad de ser el único no babilonio, Rabbi Saadia ben Yosef al-Fayumi. Fayum es un oasis hermoso en la mitad del Nilo en Egipto. Él era egipcio, pero su genio lo llevó a la yeshiva de Babel, y ahí llegó a ser líder. Y lo que él dijo es, si vamos a sobrevivir, tenemos que comenzar a organizar el conocimiento de la Torá. De cierto modo, comenzar a hacer taxonomía de la Torá. Y es el primer gran filósofo que existe en la tradición judía. Y escribe el primer libro de filosofía relevante que se llama el libro de las opiniones y las creencias. Entonces, Rabí Saadia en ese libro describe que las 3 fuentes de autoridad que tengo yo sobre el mundo son los sentidos, aquí estamos hablando de teología, la razón, la Torá y la tradición.
Y aquí recoge Ibn Pakuda esto y lo pone como la ciencia de la Torá se divide en estas tres cosas. El estudio de estas tres cosas. Además, la ciencia de la religión, aquí de nuevo la palabra es dina, que es más alajá, ya van a ver que se habla de mitzvot. La primera apunta al conocimiento de los deberes de los miembros, es decir, del resto del cuerpo. Esta es la ciencia de las conductas externas. Entonces, esto se llama mitzvot ha'evarim en hebreo, los deberes de los miembros. Son mitzvot que yo hago con mi cuerpo. Me pongo tefilín, agito el lulav, como kasher, rezar. Rezar tiene un componente físico. Y esta es llamada la ciencia externa. Esto de las conductas es algo que añaden los traductores. Literalmente, Rabbeinu dice la ciencia externa, y la segunda trata de los deberes del corazón, es decir, su conciencia y sus pensamientos. Esta es la ciencia interior. Y hay mitzvot que yo hago con el corazón, hay mitzvot que yo hago con el cuerpo, y hay mitzvot que yo hago con la conciencia. Seguimos haciendo taxonomía. Los deberes de los miembros asimismo se dividen en dos partes. La primera consiste en preceptos que la razón habría dictado, incluso si la Torá no los hubiera hecho obligatorios. Todas las culturas tienen una prohibición contra el asesinato. Bueno, cada vez encontramos excepciones raras antropológicamente, pero en esta gran aventura cultural que ya es global, tenemos ciertos valores que decimos, no, esto es racional, o sea, matar a alguien va en contra de la razón, va en contra... Son mitzvot que tienen una base racional, que yo puedo explicarlos. Esto por lo general se llama en filosofía judía mishpatim. Hay muchas palabras para ley en hebreo, somos un pueblo de leyes. Entonces, una de las palabras es mishpat, viene de shofet, que es juez. Mishpatim, preceptos, mitzvot que tienen sentido. No robar, no matar. El segundo, preceptos prohibidos por autoridad de la revelación que la razón no obliga ni rechaza. Es decir, cosas irracionales. Como por ejemplo la prohibición de leche con carne. No hay gente que dice, no, sí, pero es que tiene ventajas. O sea, hay gente que trata de decir, no, esto debe tener una racionalidad. Rabbeinu no tiene problema de decir, yo no sé por qué guardar kasher tiene sentido, pero guardo kasher. Shatnez, ¿por qué vestirse con lana y lino juntamente es una verá? Kilaim, ¿por qué sembrar semillas juntos es en un mismo campo está prohibido? Y preceptos similares cuya razón para estar prohibidos obligatorios nos resulta desconocida. El Rambam, 200 años después de Rabbeinu, también español, también el último gran representante de esta luz que comienza con Ibn Pakuda, Abraham ibn Daud, y se expande por toda la península y va a ser una luz que ilumina al mundo judío hasta el día de hoy. Va a tratar de explicar todas las mitzvot de la Torah. Y dice haber tenido éxito con todas menos una, que es la vaca roja. Eso para mí, ¿no? Y estas leyes en filosofía se llaman hukim, hok, que viene de la raíz tallar. Son cosas talladas en piedra, son mitzvot que de cierto modo no tienen sentido, pero las observamos. Y aquí Rabbeinu tira el turbante al ruedo y va a ser una tremenda afirmación. Los deberes del corazón, sin embargo, están todos arraigados en principios racionales, como explicaré con la ayuda de Dios.
Es decir, las mitzvot físicas sí hay cosas que tienen sentido. Hay cosas que lo hacemos, que hay mitzvot que son racionales y hay mitzvot que no tenemos sentido, pero igual las hacemos. Es decir, es un desplazamiento del cuerpo, son mociones, palabras, acciones específicas. Pero en lo que se concierne a los deberes del corazón, todos tienen sentido. Que es lo que va a hacer, o sea, este es el propósito de este libro. Creo que si hoy tenemos además Abdalá, entonces creo que aquí terminamos. Bezrat Hashem, nos vemos mañana, Javerim y Javerot, y seguimos con nuestro rezo de Arvit.